O en la interfaz de programación de aplicaciones o API. Al finalizar la revisión de este capítulo, se podrá realizar lo siguiente: explicar el término flujo en el contexto de la API de secuencia de Java, identificar las ventajas del procesamiento de flujos sobre la iteración o repetición, describir las tres etapas involucradas en el procesamiento de un flujo, que son la creación, las operaciones intermedias y la operación terminal. Explicar qué se entiende por evaluación perezosa, crear flujos desde cero a partir de colecciones y archivos, utilizar una variedad de métodos intermedios para procesar flujos, utilizar métodos apropiados para terminar flujos, explicar la diferencia entre operaciones sin estado y con estado, explicar cómo se pueden crear flujos en modo paralelo. Identificar las posibles dificultades del procesamiento de flujo paralelo y explicar cómo evitarlos. Pues bien, empecemos entonces con la introducción del capítulo. En el capítulo 3 se revisaron colecciones y se mostró cómo procesar colecciones iterando a través de la lista para ordenar, seleccionar y recuperar elementos. Lo anterior es una forma apropiada de realizar esas tareas para colecciones hasta un determinado tamaño. Sin embargo, cuando se trata de procesar grandes volúmenes de datos, como son los que existen actualmente, la iteración a través de todos los elementos puede ser un proceso bastante lento y no es necesariamente la forma más eficiente de hacer las cosas. Por lo anterior, Java 8 vino empaquetado con una nueva interfaz de programación de aplicaciones, la API de flujo, que se encuentra en el paquete Java Util. Esta API proporciona clases, en particular la clase Stream, la cual permite procesar colecciones haciendo uso de las habilidades multitarea de las máquinas actuales. Los métodos de la clase Stream permiten que este procesamiento tenga lugar detrás de escena, sin tener que molestar al programador. En otras palabras, el programador se tendrá que preocupar solamente por el qué, y el cómo, esa es una tarea del lenguaje de programación. Y por lo tanto, pues eso facilita muchísimo la parte de la programación, como lo vamos a ver más adelante. En Java, un flujo no debe confundirse con los flujos de entrada-salida comentados en el capítulo 6. Un flujo, como lo vamos a ver en este capítulo, es una colección de elementos que está creado en memoria y el cual deja de existir una vez que el procesamiento está completado. Las siguientes tres etapas procesan o se ocupan para procesar un flujo. Etapa 1. Se crea un flujo desde cero o a partir de una colección existente. Puede ser un archivo o puede ser algo que tengan en alguna colección, como una lista o un conjunto o un mapa. En la etapa 2 se especifican las operaciones intermedias. Estas operaciones transforman el flujo inicial en otros flujos. Esto es hecho en uno o más pasos. En otras palabras, podemos tener más de una operación intermedia. En la etapa 3 se aplica una operación terminal, la cual produce un resultado. La operación terminal forza la ejecución de las operaciones precedentes. Una vez que la operación terminal ha sido aplicada, el flujo ya no puede ser usado más. Intentar hacerlo causará una excepción en tiempo de ejecución. Es decir, si lo intentas, el programa ya cuando se esté ejecutando, pues va a tronar. Se debe señalar un aspecto importante del procesamiento de flujos, y es que las operaciones intermedias no se ejecutan hasta que se invoca la operación terminal. Cada operación intermedia crea un nuevo flujo y este flujo se almacena con la función proporcionada. Estos flujos se acumulan conforme se atraviesa. Podemos pensar que esta es una especie de tubería por la que se va pasando y entonces pues los flujos se van metiendo, van pasando por esa tubería, y una vez que llega la operación terminal, cada función se realiza una por una. Esto se conoce como evaluación perezosa. Es decir,
hasta en tanto no se dé la instrucción o no se tenga la operación terminal, pues no se empieza a hacer el procesamiento. Bueno, con algunas excepciones, como lo vamos a ver más adelante. Antes de revisar algunos ejemplos concretos, hay otro aspecto importante de los flujos que se debería mencionar ahora. La programación de flujos es todo sobre lo que se debe hacer en lugar de cómo se debe hacer, que era lo que yo les decía. Esto facilita muchísimo la programación porque ustedes como programadores tan solo se tienen que preocupar por el qué, el cómo, eso es asunto del lenguaje de programación. En el capítulo 7 se mostró cómo comunicarse con una base de datos remota a través de un programa Java. Allí se mostró cómo incrustar instrucciones de SQL, Structured Query Language, en las aplicaciones Java. En SQL se tienen declaraciones parecidas a lo siguiente. Entonces, esta es una declaración, ojo, esta es una declaración de SQL que lo que nos está, bueno, lo que le estamos diciendo es que se seleccione un campo llamado número serie, bueno, serían los números de serie, de una tabla llamada productos que cumplan la siguiente condición, que la marca en este caso sea Acme. Bueno, aún sin tener un conocimiento pleno del lenguaje SQL, esta instrucción simplemente establece lo que se quiere lograr y no dice nada acerca de cómo se puede lograr. El cómo, pues es parte de la tarea que tiene en este caso SQL. Una declaración similar en Java, trabajando por ejemplo con un array list, requerirá que se escriba un ciclo para iterar a través de los datos, bueno, de todos los elementos. SQL es un lenguaje de cuarta generación, también llamado lenguaje declarativo, lo que significa que se puede simplemente establecer el resultado que se quiere en lugar de decir a la computadora cómo hacerlo. Entonces, hasta ahorita como hemos estado haciendo nuestros códigos, básicamente pues nosotros establecemos qué se quiere hacer y tenemos que poner el cómo se tiene que hacer. En el caso, por ejemplo, del lenguaje SQL, te da ya esa ventaja de que nada más te preocupes por el qué y del cómo se encarga SQL. Pero a partir de Java 8 hay que recordar que en la interfaz de programación de aplicaciones ya se permite trabajar con flujos y cuando trabajas con flujos estamos en una misma situación como en el caso de SQL. Tú te preocupas por establecer qué es lo que se quiere y el lenguaje se encarga del cómo. Bueno, con esto, pues entonces se está quitando al programador la carga de escribir el código que anteriormente hubiéramos tenido que haber hecho, por ejemplo, para recorrer un array list o para llevar a cabo una selección. Y en su lugar permite concentrarse en lo que se requiere lograr con el código. Vamos a ver enseguida pues algunos ejemplos.